Gracias. Voz para el Cambio continúa. Como dijimos, estamos en compañía del licenciado Luis Jiménez Burgo. Es abogado, es político y analista internacional. Y Voz para el Cambio agradece que otra vez Jiménez Burgo haya aceptado esta invitación. Buenos días, Luis. Muy grato para mí, Juan Francisco. Me fascina estar conversando contigo. Muchas gracias. Luis, el tema internacional, el Caribe, los movimientos de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump tiene acorralado el Caribe, van más de 100 muertos por lo que ellos llaman que han atacado narcolanchas. ¿Qué es lo que ocurre? Por otro lado, tenemos la presión de los Estados Unidos, pero ya Rusia, China e Irán han declarado solidaridad para Venezuela. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estos países van a pasar una Navidad en incertidumbre. ¿Cómo tú analizas ese fenómeno? Bueno, Juan Francisco y estimado público que te da seguimiento constante a través de Voz para el Cambio, mis saludos más cordiales en estos momentos que vive América Latina. Estamos en diciembre, Sí. época de Pascua, y la Navidad arropa el mundo. La era cristiana, que fue dividida por el nacimiento del niño Dios de Jesucristo, que se celebra en todas partes del mundo. Hago esta introducción por la preocupación que hay en el mundo y la incertidumbre respecto de las acciones acometidas por la administración del presidente Donald Trump en América Latina en su conjunto. Se está experimentando un cambio a nivel mundial del que hemos hablado en otras ocasiones, que es un cambio de imperio, un cambio de esquema. El mundo unipolar occidental está cambiando por un mundo multipolar. Tú sabes que Occidente ha sido el hegemón del mundo, y en los últimos, de los años 90 para acá, cuando cae la Unión Soviética después de la Guerra Fría, Estados Unidos empieza a ser el hegemón a la cabeza del hegemón occidental. Yo quiero, cuando hago eso, no quiero hacer una confusión para que la gente entienda. Nosotros tenemos hegemonía occidental desde hace alrededor de 200 años o más. La República Dominicana. No. El continente. El mundo. El mundo ha sido dirigido por el esquema occidental de vida. Tuvieron diferentes imperios, desde el imperio romano hasta el imperio inglés, el imperio otomano, o sea, todos los imperios han actuado bajo una hegemonía occidental, una forma de vida occidental que evolucionó, basada en la lucha del bien contra el mal, del rico contra el pobre, en el feudalismo. Eran los señores feudales y los siervos. Antes del feudalismo tuvo el esclavismo, que era el amo y el esclavo. El feudalismo es sustituido por el capitalismo y es el capitalista y el obrero, ¿entiendes? Pero siempre ha sido la lucha. Entonces estamos cambiando a un paradigma nuevo. ¿Cuál es el paradigma nuevo? Que Occidente, esa hegemonía social, ideológica, cultural occidental, está cambiando por un esquema nuevo, que es el esquema sur-sur, mundo multipolar, donde te presentan una manera distinta de pensar y de vivir, que no se basa en el bien y el mal, ni se basa en el grande y el pequeño, se basa en una posibilidad de una vida con más igualdad, donde el grande respete al pequeño. Entonces, ese esquema de vida que está sustituyéndose, que está, no digo muriendo, porque no va a morir por mucho tiempo,
pero va a tener que coexistir con otras corrientes que han querido existir, pero que han existido como ensayo en países más pequeños y han sido ahogadas. ¿Y cuáles países encabezan la buena nueva? Bueno, las potencias emergentes están agrupadas en un acrónimo que es los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero sobre todo China, que emerge como potencia incontrastable. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se está expresando ahora? Para entrar en la pregunta que tú quieres, porque yo sé que tú quieres entrar en el Caribe. Y este tipo de espacio no nos permite hacer una ponencia profunda. Mira, da lo mejor que tú tienes. Si lo que se está expresando en toda América Latina es el deseo del hegemón principal, que es Estados Unidos, que mandaba, imponía las reglas, imponía el discurso, decía lo que había que hacer, ya no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque su vulnerabilidad ya se está expresando en dependencia. Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial, a través de su moneda, gobernó el sistema mundial económico, le permitía endeudarse, le permitía hacer lo que le daba la gana, bajo esa premisa de que a través de su moneda, a través de su sistema financiero, podía gobernar el mundo, podía hacer colapsar a cualquier país, y tenía una disuasión. La moneda, el dólar era no solamente su ejército, que era muy fuerte, también tenía su moneda y su sistema financiero, que era lo suficientemente disuasivo para hacer que ningún país osara, si no someterse, a hacer lo que Estados Unidos dijera. Pero ¿qué está sucediendo? Que se endeudó tanto, utilizó esa hegemonía con tanta vehemencia, abusó de ella de tal manera y confió tanto en ella que se hizo vulnerable, se endeudó en exceso. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Su fuerza militar la desplegó en el mundo entero de tal manera que debilitó su economía. Entonces ahora se presentan las vulnerabilidades. Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela como el oxígeno para vivir, porque uno de los fundamentos de su poder es la energía. Los dirigentes venezolanos, Chávez, de Maduro, Diosdado y otros, que dicen que estos ataques es por robarse el petróleo de Venezuela, tú le das razón. La realidad le da la razón. Yo lo que hago es decirla, y tú también, porque tenemos conocimiento de ella. Estados Unidos, bueno, cuando colapsa la Unión Soviética, es porque le hacen implosionar su energía. La crisis que se da, por donde empieza la crisis en la Unión Soviética, es por una crisis de energía. Ellos abarataron el petróleo a nivel mundial en ese momento, hicieron colapsar la economía rusa, de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces, se convierte Estados Unidos en un hegemón a partir del año 90. Y cuando se convierte en un hegemón, en vez de usar ese poder, administrarlo, para ampliar su poder, sus amigos, su poder de negociación en el mundo, su influencia, lo que hicieron fue empezar a hacer guerra, a ocupar, a saquear el mundo. Entonces, eso tiene su consecuencia. ¿Qué ha ocurrido? Que las ambivalencias de ese poder, el uso indebido y excesivo de ese poder, lo ha debilitado y lo ha hecho vulnerable. Estados Unidos ahora es vulnerable. Cuando tú ves Estados Unidos que intenta negociar con Venezuela, lo intentó negociar con Maduro, acuérdate que mandó una comisión a Venezuela, sí, a hablar con Maduro, pero fue a hablar de petróleo, a hablar de negociación. Lo que pasa es que... Es como si le estuviera robando. Porque quieren el petróleo, mandar sobre ese petróleo, volver a ocupar ese petróleo y disponer de esa energía, porque esa energía es vital. Luis, dicen que esa es una de las reservas más grandes que hay en el mundo. No la más grande del mundo, no una de las reservas más grandes del mundo.
es la reserva más grande del mundo. Venezuela tiene petróleo para más de 100 años. Entonces, triplica o cuatriplica, y más de ahí, la cantidad de reservas que tiene en los Estados Unidos. Pero hay un elemento nuevo, amigo Juan Francisco, es que las instalaciones de procesamiento de petróleo de Texas, Luisiana y demás estados de los Estados Unidos que procesan petróleo, se acostumbraron al petróleo venezolano. Fueron preparadas para petróleo pesado, que es el petróleo venezolano. Porque ese petróleo era de ellos. Ellos tenían ese petróleo a través de los Cisneros. Entonces, convertir esas refinerías que cuestan miles de millones de dólares para que procesen nada más petróleo ligero, que es el petróleo que produce Estados Unidos. Pero es un petróleo, ese petróleo ligero de Estados Unidos no les resuelve el problema. Además, como potencia que quiere tener cierta importancia en el nuevo orden mundial, en los bloques que se están formando, no puede dejar de tener reservas de energía. Entonces no puede agotar las reservas que tiene, que están ya algo agotadas. ¿Pero tú crees que Donald Trump tiene presión interna por los empresarios que trabajan en ese renglón? Mira, el tema interno de los Estados Unidos, que puede ser un tema de conferencia. ¿Por qué te digo que es un tema de conferencia? Porque con los demócratas en el poder, el corporativismo, yo digo, parafraseando a Juan Bosch un poco, e incluso a Lenin. Lenin escribió una tesis que se llamó El capitalismo, fase superior del imperialismo, donde él decía que la fase superior del capitalismo era el imperialismo, cuando llegaba la etapa imperial, que buscaba territorios fueras extra, porque ya había sobrepasado, había rebosado su territorio interno. Entonces el profesor Juan Bosch, genial, como siempre, escribió una tesis, parafraseando a Lenin, que se llama El pentagonismo, sustituto del imperialismo, donde demuestra que el Pentágono había pentagonizado tanto la sociedad norteamericana y la sociedad occidental, que ya era quien dirigía la política exterior e interna de los Estados Unidos. Ningún gobernante podía repetir en un mandato sin el beneplácito del Pentágono, porque el Pentágono tenía tantos recursos, el presupuesto militar era tan grande, porque ya el presupuesto de guerra de los Estados Unidos era tan enorme, que superaba cualquier presupuesto civil interno. Entonces yo planteo, y digo yo planteo, lo digo en primera persona, que no debiera hablar en primera persona, pero soy el que... Nadie más ha usado la tesis que tú pretendes desarrollar. Que es que el corporativismo, o sea, las corporaciones, es una evolución o una sustitución del pentagonismo. O sea, el propio Pentágono está dividido en corporaciones que son las que hacen los uniformes, las que hacen la comida para la guerra, las que hacen los misiles, las que dirigen los centros de pensamiento a través de fundaciones como la Fundación RAND, que es la más grande del mundo. Y además influyen en todos los centros de pensamiento y universidades de los Estados Unidos. Y los grandes pensadores, los hacedores de estrategia, los que escriben, de alguna u otra manera tienen vínculo con esta fundación porque es la que maneja los recursos, ¿tú entiendes? Entonces, el corporativismo, esas corporaciones estaban dirigiendo el Estado norteamericano. Aparece Donald Trump, que es un anti-establishment, y el poder está dividido entre esas corporaciones y el presidente Trump, que de alguna manera intenta recuperar el poder civil y político que tenía la sociedad norteamericana. Entonces tú te encuentras con un esquema dividido, de un establishment dividido entre las corporaciones. Fíjate que esas corporaciones manejan tanto el poder que las sanciones que le pusieron a Rusia a raíz de la guerra de Ucrania no surgieron efecto. ¿Y tú sabes por qué no surgieron efecto? Porque esas corporaciones que nada más piensan en el dinero compraban el petróleo en alta mar. El petróleo que Rusia, para evadir esas sanciones, le vendía a la India o le vendía a China. Entonces, bueno, le salía más caro a Europa, que era a quien se lo vende. Porque Estados Unidos lo que ha intentado controlar la energía. Cuando unió
hundió a la Unión Soviética en el 90, fue para controlar la energía a nivel mundial y hizo un acuerdo con los árabes, con Arabia Saudita, que se ha roto ahora, ¿entiendes? Entonces, controlaba la OPEP a través de los árabes y controlaba el petróleo del mundo. ¿Qué ha sucedido? Que ese petróleo de Rusia era comprado en alta mar y esas sanciones se convirtieron en boomerang, porque le permitieron a Rusia tener oxígeno para que su economía no colapsara. Pero entonces Rusia está en este momento en mejor posición que los Estados Unidos, económicamente. Como país está más estable, claro. Además, no tiene el nivel, el volumen económico de los Estados Unidos, no podemos decir eso. Pero Rusia es un país más estable. Incluso la guerra lo fortaleció a Rusia. Pero entrando en América Latina, ¿qué está sucediendo con los chavistas? Porque yo sé que no quiero desviarme del tema. Pero si tú quieres, vamos a una pausa y entonces le dedicamos un corte especial a América Latina. Perfecto. Gracias, Natanael. Vámonos. Por eso me gusta estar contigo, que tú tienes la agudeza de... Gracias, vámonos y regresamos de inmediato, Natanael.